entrevista, en Presencia Universitaria por la tarde. Bueno, continuamos con más aquí en Presencia Universitaria. Vamos a ir a una entrevista, vamos a platicar de un tema pues que nuevamente se está hablando de esto y de que, bueno, vamos a tener seguramente que hablar de este tema durante muchos años y de todas las secuelas, por supuesto, que ha tenido el COVID-19. Hoy nos acompañan en el estudio, está con nosotros Mariana Galán, ella es médico de la Clínica de Rehabilitación COVID de la UAC. Le damos la bienvenida. También está Héctor Ruiz, él es responsable de esta clínica COVID de la UAC. Les damos la bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Y que nos cuenten, si gustas, Héctor, que nos cuentes primero qué es esta clínica para los que todavía no la conocen, cuáles son los trabajos que están realizando. Bueno, mira, esta clínica en realidad nació precisamente desde que todo comenzó. Es una clínica en donde damos atención a todas las personas que, pues, desafortunadamente se contagiaron de COVID. Ahorita damos el seguimiento a la rehabilitación como tal. Entonces, damos una rehabilitación muy completa, una rehabilitación en donde entran médicos, nutriólogos, fisioterapeutas y también personal del área de educación física, digamos, para poder rehabilitar por todas las áreas, digamos. La doctora Mariana es, de hecho, quien nos apoya en esa parte y ella es la que nos podría como dar un poco más de información acerca de la parte médica, pero es básicamente eso, rehabilitar después de haberse contagiado de COVID. Doctora, ¿cuáles han sido las secuelas del COVID-19? Pues ahorita justamente se empieza a notar un poco más, sobre todo la pérdida del olfato, que sí sigue habiendo ciertos casos, y en unos contados todavía hay ciertas afectaciones al sistema nervioso, sobre todo hablando de funciones cognitivas, que pues no se acuerdan de palabras, tienen dificultad para crearlas, procesarlas, para hablar. O sea, son ciertas secuelas que se ha visto. Afortunadamente son muy pocos los casos que, bueno, en nuestra experiencia se han detectado con la clínica. Tuvimos en su momento, en el auge de la pandemia, pues sí teníamos pacientes un poco más graves, pero afortunadamente hay pacientes que tanto ingresaron a la clínica con un tanque de oxígeno, pero salieron sin la necesidad de ello, de acuerdo a pues ahora sí que todo este equipo multidisciplinario que hemos tenido. Ahorita, afortunadamente, no hemos tenido contacto con personas o con casos tan severos. Son los casos, digamos, leves, que tienen que tener como una especie de adaptación para que puedan retomar ahora sí que su ritmo de vida. Entonces, casi viene mucho de la mano, sobre todo pues los hábitos nutricios y los hábitos de actividad física que tiene la persona. ¿Desde qué momento se puede una persona atender, rehabilitar por el tema del COVID-19? Porque ahorita estamos teniendo muchas infecciones nuevamente. ¿En qué momento es cuando es ya necesario esta intervención de ustedes como clínica, doctor? Pues recomendamos en este caso, primero que nada, tener una prueba ya negativa de COVID, o sea, ya estar libres de COVID. Y una vez que se encuentran así, pueden acudir con nosotros para hacer la valoración inicial en donde pasan por todas las áreas y de esta manera podemos hacer un diagnóstico, digamos, previo y para saber en qué áreas es en que el paciente requiere la atención como tal. Se le puede brindar en todas las áreas sin lugar a duda, sin embargo, pues sí hay que identificar en dónde está más mal el paciente y esto lo identificamos en la consulta de valoración inicial como tal. Entonces, el paciente puede acudir inmediatamente de que salga negativo en su prueba. Ahora, doctor, también hay problemáticas que son más difíciles de detectar, que se han señalado que son parte también de las consecuencias del COVID, por ejemplo, el tema de la depresión y otros temas también de salud mental. ¿También usted atiende ese tipo de temas, doctora? Yo propiamente no, pero dentro del equipo multidisciplinario tenemos el área de psicología. Entonces, en la misma valoración que hacemos todas las áreas, la valoración inicial o la primera valoración, por así decirlo, también hay un diagnóstico que nos arroja el área de psicología. Y entonces, si ellos consideran pertinente alguna cantidad de seguimiento durante su rehabilitación, con gusto se le hace y se hace ese acompañamiento psicológico en esa rehabilitación del paciente. ¿Se tiene alguna cifra más o menos de cuántas personas, un porcentaje, son afectadas por secuelas del COVID-19, doctor? Híjole, pues oficialmente son escasos, o sea, una cifra como tal ahorita no se ha encontrado, no he encontrado personalmente. ¿Por qué? Porque como los casos ya son leves,
ya no se encuentra determinadas secuelas fuertes. Lo último que nosotros hemos detectado, por ejemplo, fue un paciente que sí tuvo secuelas, pero aparentemente a raíz de vacuna. Nunca tuvo una prueba positiva y en todo el momento que tuvo contacto con pacientes COVID, nunca tuvo él propiamente una positiva. Entonces, en realidad, como una cifra, no tenemos por el momento, al menos de la clínica, pero han sido rehabilitados. Ahora, doctor, ¿quiénes pueden acudir a esta clínica? ¿Tienen que tener algunos requisitos? ¿Tienen que ser universitarios? ¿Está abierta a todo el público? ¿Tiene algún costo? Cuéntenos sobre eso. En realidad está abierto a público en general. No solamente tiene que ser universitario. Si, no sé, el universitario tiene papá, mamá, hermanos que también se contagiaron y requieren la atención, por supuesto que pueden acudir con nosotros. Es cuestión de llamar al número que de hecho ya dejamos ahorita aquí con ustedes para que nos puedan contactar. También están en redes sociales como Clínica COVID WAC y pueden en realidad tomar el servicio cualquier persona que lo necesite. Costos depende aquí mucho del caso que vamos a tratar, digamos, y qué tan grave haya sido la infección que haya tenido, además de obviamente las secuelas que el paciente pueda llegar a presentar. Entonces, aquí sí varía un poco el costo. El paciente sí tiene que acudir con nosotros para hacer como una valoración previa y determinar qué estudios va a requerir, porque de hecho los estudios también se toman aquí dentro de la misma universidad. Se hace una serie de requisiciones, digamos, para que el paciente pueda acudir, se haga los estudios, análisis de sangre y pasen después ya con nosotros para poder hacer toda la valoración que mencionábamos hace un momento. Y de hecho también se me había pasado comentarte de la parte psicológica, que sí es un área que tenemos 100% activa, que de hecho una vez que terminan con nosotros a veces todavía requieren cierto número de sesiones posteriores a la rehabilitación, porque es uno de los factores en donde más se ha visto afectada a la población y que por supuesto podemos darle ahí el seguimiento y tratamiento. Ahora, doctora, continúan surgiendo diferentes variantes de este virus del COVID-19. Las actuales variantes pueden traer también las mismas consecuencias del virus original. ¿Qué nos puede decir sobre la situación que vimos hoy en día con el nuevo pico de contagios de COVID-19? Pues sí, es probable que pueden desencadenar las mismas secuelas, pero afortunadamente por todo el antecedente de vacunación que ya hemos tenido a nivel mundial, nacional incluso, esa misma afectación no se ha mostrado con la misma intensidad que al inicio. Entonces, pues ahí se comprueba la protección de las diferentes vacunas que tuvimos. Son escasos pues, los pacientes que en este caso por vacuna hayan tenido alguna reacción, pero más que nada, pues con las variantes actuales no se ha visto secuelas tan graves como anteriormente. ¿Ahora tienen algún teléfono, alguna página, doctor, donde se pueda consultar toda esta información? Sí, tenemos las redes sociales, tenemos el Instagram que es Clínica COVID WAC y el número de teléfono lo tengo aquí. Un momento. Lo dejamos igual a la mano por si en algún momento lo necesitan, pero el número es 442-237-3157. Ahí pueden llamar, mandar un mensaje, un WhatsApp y les vamos a contestar en el momento que lo requieran. Tratamos de tener el teléfono de 8 a 8 de la noche activo para poder contestar, resolver dudas, incluso si el paciente requiriera algún tipo de seguimiento durante la enfermedad en donde no puede acudir a la clínica, con toda confianza pueden llamar, pueden hacer las preguntas que requieran y pues la idea es que siempre está un profesional de la salud para poder resolver estas inquietudes, dudas o pues nada más llevar ese seguimiento previo a poder tener la rehabilitación con nosotros. En el momento en el que tienes COVID, te empiezas a sentir mal, es recomendable poder acudir con ustedes, llamarles, tener alguna orientación entonces sobre la enfermedad. Por supuesto, sí. Si en algún momento llegan a presentar los síntomas nuevos, como incluso ya son diarrea o vómito, además de todos los que ya son como resfriado en común, digamos, si empiezan a presentar este tipo de síntomas, tienen una prueba positiva, o incluso a veces hasta la prueba puede salir negativa, porque también dependiendo de los días y todo esto, de incubación del virus, puede ser que esto pues salga positiva o negativa. Sin embargo, si empiezan a tener síntomas y tienen dudas, quisieran llevar una clase de seguimiento, por favor que se acerque la población a nosotros y con todo gusto podemos atenderles. Doctora, ¿cuáles podrían ser los síntomas de alerta para que una persona se atienda, que podría ser alguna causa del COVID-19?
COVID-19? ¿Hay algunos síntomas en particular? Pues actualmente son como muy paulatinos, digamos que son poco a poco. Entonces incluye también lo que es dolor de garganta, la congestión, el escurrimiento e incluso un poco de fiebre. No son fiebres tan altas, por ejemplo, como en influenza, pero sí existen. Y de acuerdo a la variante, como menciona también el doctor Héctor, en algún momento pueden llegar a agregarse algún síntoma gastrointestinal, sobre todo hablando de vómito o diarrea, pero van, como decíamos, poco a poco a medida que van avanzando los días. Ya, a largo plazo, ¿hay alguna situación que pueda ser alarmante o que pueda ser un signo de que se tiene que atender? Por ejemplo, que una persona lleve mucho tiempo con dolor de garganta, por ejemplo, que lleve más de 2 semanas con dolor de garganta, ya pasó la infección y continúa con dolor de garganta o continúa con algunas otras situaciones. ¿Qué ameritaría ir con ustedes a atenderse? Para nosotros lo que hemos encontrado más en nuestros pacientes es que tienen problemas para incluso su memoria, para su habla o incluso que tienen mucha fatiga crónica. O sea, me refiero a que antes hacían actividad física y ahora no puedo. ¿Me explico? Si hacía 1 hora, ahora 10 minutos me canso demasiado. Entonces, incluso actividades simples. Hay gente que nos decía, es que hasta trapear mi casa que antes podía, ahorita ya no puedo. Entonces, esos tipos de detalles son lo que sí se consideraría un poquito más pues urgentes de hacer una valoración y una rehabilitación casi pues inmediata, lo más pronto posible. Perfecto, pues entonces ahí está la clínica de rehabilitación COVID-UAC, que atiende a todo el público y ante cualquier duda, ante cualquier signo, pues pueden acudir con ustedes. Doctor, ¿algún mensaje final? Pues no, nada más cuidarnos, seguir con los cuidados que hasta ahora nos habían comentado, tratar de alimentarnos bien, sin duda, y tener mucho cuidado a la hora de estornudar o toser, tratar de siempre hacerlo en el ángulo de nuestro antebrazo para tratar de evitar que se esparza el probable virus en la sociedad y tratar de solo ser conscientes, creo yo. Es lo más importante, es ser conciencia para cuidarnos y cuidar a los nuestros. Doctor, ¿algún mensaje final? Pues las mismas recomendaciones de inicio, tener cuidado en interiores y mantenernos los más saludable, como dice el doctor, mantener nuestra alimentación adecuada, nuestra actividad física, ahora sí que mantener el cuerpo en un estado óptimo para que cualquier virus, incluso hablando de COVID y aparte, sea lo mejor, más duradero también el proceso. Pues muchas gracias a ambos, gracias al doctor Héctor Ruiz, que es responsable de esta clínica COVID, también gracias a la doctora Mariana Galán, quien es médico de esta clínica de rehabilitación COVID-UAC. Muchas gracias a ambos. Gracias. Gracias, continuamos. Thank you.